Vamos a ver, financieros, este sexto video sobre Sigmund Freud o Sigmund Freud, y naturalmente que resulta muy interesante, y vamos a avanzar. Nos quedamos hasta la parte del tánatos o pulsión de la muerte y su importancia, ¿verdad? Cuando se entiende, y naturalmente ya se entiende que se puede volver a un estado de calma. Conclusión: no deben de tener miedo a la muerte, sobre todo los que creen en una vida eterna, los que creen en un paraíso. Pues es ilógico, ¿verdad?, que cuando se acercan a la muerte, de alguna manera, pues temen a esta. Pues yo creo que es el momento de mayor felicidad, pues los va a acercar, ¿verdad?, a su Padre Divino. Y desde luego, bueno, pues todos estos estudios de Freud basados en el protozoos, es decir, ir un poco más allá del principio del placer del placer terreno, ¿verdad? Porque siempre el ser humano pues está ante y frente a los deseos, y desde luego pues no creo que haya un ser humano que no busque el placer. Desde luego hay una serie de teorías a ese respecto, ¿verdad?, griegas, que ustedes pues pueden identificar y leer, y es muy apasionante. Desde luego Freud también sostuvo que la libido madura y en los individuos por medio del cambio de su objeto. ¿De cuál objeto? Y entonces vamos a ver. Argumentó que la sexualidad infantil es polimórficamente perversa, en el sentido de que una gran variedad de objetos pues pueden ser una fuente de placer, en el caso, ¿verdad?, de los infantiles. Y desde luego, conforme a las personas, a la evolución, al avance, a las situaciones, a las circunstancias se desarrollan, se fijan sobre diferentes objetos específicos en distintas fases de la evolución, del desarrollo, de la edad. Y desde luego, pues clasificó, ¿verdad? Dice que hay una fase oral y le ejemplifica con el placer de los bebés en la lactancia. Esa es su parte oral, esa es su relación, ¿verdad? ¿Para con quién? Para con la mamá. La fase anal prácticamente le ejemplifica con el placer de los niños a controlar sus esfínteres. Empiezan a jugar, ¿verdad?, y de alguna manera logran controlar, y resulta que eso también, desde su óptica, resulta ser algo sexualmente muy agradable, y desde luego por eso es que él sostiene que la libido madura. Desde luego ve la fase fálica y propuso que llega un momento en que los niños pasan de una fase donde se fija en el progenitor del sexo opuesto. Por eso decían, ¿verdad?, el complejo de Edipo, donde de alguna manera los niños empiezan a enamorar de sus mamá o de su papá. Hay admiración, desde luego, pero él así lo clasificó. Desarrolló un modelo que explica la forma en que este patrón encaja en el desarrollo de la dinámica de la mente, y desde luego cada fase es una progresión hacia la madurez sexual. Entonces, pues no hay de qué asustarse, según Freud, en esas situaciones. Es algo normal, es algo natural, es algo que se va a dar, es algo que fue estudiado y científicamente. Sin embargo, todavía queda la duda, ¿verdad?, que todas sus teorías en un examen riguroso pues no pasan, ¿verdad?, porque atiende a otras características, probablemente atienda al lugar, probablemente atienda a latitudes, altitudes, temperaturas, y desde luego pues todas las circunstancias, ¿verdad?, que rodean al sujeto. Desde luego que hasta la madurez sexual, caracterizada por un fuerte yo, es decir, se supone que si hay madurez sexual pues ya estás entre el super yo y estás entre esas pulsiones salvajes, ¿verdad?, y naturalmente que ya existe una habilidad para retardar la necesidad de las gratificaciones. O sea, deseo esto, pues no lo puedo obtener, ¿verdad?, en forma fácil. Les pasa mucho, vean ustedes, a los sujetos que de alguna manera no lograron esa madurez sexual, el que se satisface, por ejemplo, ¿verdad?, en el metro y se va tocando, pues obviamente, ¿qué es lo que no tiene desarrollado? En su yo, en su mediador, de alguna manera no existe esa limitante, pues prácticamente se puede considerar una patología, una enfermedad de la mente, ¿verdad? Pero a ese respecto, prácticamente el yo, en ese sentido, pues podemos decir que no está saludable, ¿verdad?,
y naturalmente que el super yo no se desarrolló adecuadamente, pues sus pensamientos morales, su ética no está bien definida a ese respecto, y el ello pues está actuando en forma por demás deliberada. Desde luego que esa madurez sexual pues no es alcanzada, y naturalmente que lo que van a encontrar ahí es un fuerte yo, y desde luego la habilidad con relación a lo que sería el yo con la restando del super yo, pues no van a poder encontrar ese periodo que les va a permitir controlar esas fuerzas psíquicas que pudiesen inhibirlo, ¿verdad?, al impulso sexual, y desde luego reducir con esto hacia dónde se direcciona. Naturalmente que pues todo esto es muy importante de conocerlo, sobre todo para todos aquellos, ¿verdad?, que estudian el derecho penal, que estudian la criminología, que estudian con relación a las técnicas en materia de criminalística, y a ese respecto, pues bueno, medir, ¿verdad?, sobre todo los juzgadores, el tipo de sanción. Desde luego que bueno, hay una fase también que le llaman genital, y surge de la adolescencia, cuando maduran los órganos genitales y surgen los deseos sexuales y agresivos, y esto tiene que ver, ¿verdad?, mucho entre el yo, el super yo, y desde luego la parte que tiene que ver con todo el aspecto de las pulsaciones. Y bueno, pues por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes. Alex Paz y PG Lawyers está para servirles.